los debates. Bueno, un gusto saludarlos. Les voy a presentar a las personas con las que vamos a tener nuestro conversatorio, dispositivos escenográficos como generadores de discurso o quién habla en la exposición, el rol del entorno en la experiencia museística. Entonces nos acompañan Elkin Rubiano, quien es doctor en Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, es magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, donde nos conocimos, y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es director del área de Humanidades y Estudios Literarios de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y sus áreas de trabajo se concentran en la teoría estética, la crítica cultural y las sociologías del arte y urbana, y además nos compartirá hoy sus reflexiones en relación a proyectos y procesos tan interesantes como la reciente Bienal de Artes en Bogotá. Tenemos a Julián Roa Triana, quien es museólogo y diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en museología de la Universidad de Gotemburgo, y ha desarrollado proyectos desde 2006 para diferentes museos y organizaciones en Colombia, Perú, República Dominicana, Bosnia-Herzegovina y Albania. Y también ha sido docente, investigador en museología y diseño de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Bosque, del Ministerio de Cultura del Perú y de la Universidad de La Salle en el Perú. Trabajó como asesor en planeación museológica, sostenibilidad, diseño de exposiciones y creación de museos para el Ministerio de Cultura de Colombia, el Museo Nacional de Colombia, el Museo Panóptico de Ibagué y los museos de la ciudad colonial de Santo Domingo en República Dominicana. Actualmente, Julián se desempeña como museólogo para proyectos a cargo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Regional ICOM LAC, socio de Bogotá Visual, firma dedicada al desarrollo de proyectos museográficos y fellow del Programa Internacional del Museo Británico. Y estamos también con Diego Escobar Correa, docente y coordinador del programa de diseño de modas de la Universidad Autónoma de Manizales, profesor de la maestría en artes de la Universidad de Caldas, magíster en estética y creación y candidato a doctor en diseño y creación. Es curador de arte independiente con proyectos en el Museo de Artes de Caldas, el Colombo Americano, la Alianza Francesa de Manizales y otras instituciones regionales y nacionales. Actualmente lidera el proyecto Ruta Artística Guillermo Botero con el Centro Cultural del Banco de la República, sede Manizales. Es coautor del libro Textos del Vestido, una revisión a los diseñadores de moda colombianos 2024. Y bueno, para los que no me conocen, también me presento, soy Sigrid Falla, directora de Arquitectura de Experiencias en Maloca Museo Interactivo, es un museo de ciencias de la ciudad de Bogotá. Soy diseñadora industrial y tengo una maestría en la misma maestría que tiene Elkin en comunicación social de la Javeriana, y pues mi trayectoria profesional ha estado en torno al desarrollo de programas y proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología, y pues en lo que nos convoca hoy, el desarrollo de proyectos expositivos para comunicar críticamente la ciencia. Entonces, vamos a dar apertura a este conversatorio. Teníamos prevista una dinámica un poco de empezar por las presentaciones, pero queremos pues modificar un poco el formato. Entonces quisiera de todas maneras pedirle a nuestros participantes que nos cuenten, nos relaten desde una experiencia reciente que tengan, cómo han participado, cuál ha sido el proceso de diseño curatorial y museográfico de alguna exposición, para que empecemos aquí a encontrar diferentes experiencias. Entonces, Julián está con el micrófono, adelante. Bueno, muchísimas gracias y gracias a los colegas que están conmigo hoy. Mm, no sé por dónde empezar. Me hubiera gustado como mostrar esas imágenes activadoras. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, sí, porque es que no, para mí es muy difícil hablar sin imágenes. Qué vergüenza con ustedes. Sí. Sí,
Y básicamente yo traía era una reflexión más de, digamos, lo que he hecho de trabajo, que al final la conclusión a la que yo llego es que creo que soy un ciego creyente de lo que dice Pamuk sobre los museos, y es que los museos son la materialización física, espacial del tiempo. Y yo quería de pronto que empezáramos a hablar un poco de eso. Pues por lo menos traía yo esa propuesta y esa apuesta de decir cómo el tiempo, que es esa dimensión que sabemos medir, pero no la hemos podido entender ni descifrar, ¿no? Y cómo el museo es una máquina de la imaginación, una de las tantas máquinas de la imaginación que nos hemos inventado los humanos para comprender la realidad. Venir a hacer una vehemente defensa de los museos. Yo soy muy combativo de la gente que quiere acabar los museos en procesos de colonización. Siento que es como tratar de revertir el intercambio colombino de productos entre el viejo mundo y el nuevo mundo, algo que es imposible de hacer. eh, es un producto nuevo y el museo es un producto nuevo, a pesar de que viene de una idea pues muy, seguramente muy europea, muy clásica europea, pero creo que el museo tiene una ideología en cada tiempo tiene una ideología, y eso no quiere decir que no se transforme, que no se transforme como el entendimiento del tiempo. Eso es como lo que venía como un poco a decir de eso, y sobre todo venía como también a contar un poco cómo yo considero que la museografía es muy por debajeada como instrumento de ideología, instrumento para comunicar. eh, es simplemente vista a veces como es cubo blanco o es muy barroca, pero detrás de ello hay toda, digamos, una apuesta ideológica. Esta imagen que seguramente muy pocos han visto, ¿cierto? No se ha visto casi nunca en la historia de la humanidad. Preguntarse ahí, por ejemplo, por qué esta gente le dio por colgar un cocodrilo, ¿cierto? Que diría uno, eso es un divertimento de europeos. Pues yo lo veo como una profunda reflexión de cómo es poner el mundo patas arriba, ¿no? Y el poder político que hay detrás de poder poner el mundo patas arriba, de darle la vuelta al mundo, de poner lo terrenal en lo celestial, ¿cierto? Y eso es ideología política pura y dura en el inicio mismo de los museos, pues que son esos gabinetes que hemos visto esa imagen como 50.000 veces, o la siguiente imagen, que creo que es también esta película hay que verla en algún momento, que es Batel, para los que no la han visto. Es un homenaje bellísimo a esas, creo que alguien aquí hablaba de las capas que hay en la museografía, y en Batel creo que es donde los museógrafos deberían aprender cómo funciona el arte de comunicar con esas capas de información, pues que en esta película queda uno con la boca abierta, y pues es también el homenaje profundo de los humanos a ese sol, ¿no? Que es representado en un rey, pero en realidad Batel lo que está haciendo es divertimento para Dios, que creo que eso es lo que yo siento que los museógrafos hacemos a veces. Eh, pero también cómo la museografía es perversa, y cómo la museografía muestra algo. A ver si lo puedes poner ahí. Vale, es que hay una imagen que me tiene a mí obsesionado desde que era como estudiante, y es los elefantes de Aqueley. Aqueley, que era un gran taxidermista de los años de principios del siglo XX. Estos no son precisamente de Aqueley, pero Aqueley es el que marca la pauta. Estos están en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, y son los tres elefantes, ¿cierto? ¿Cómo la museografía puede ser tan perversa de comunicar eh, una visión completamente política, ideológica de lo que es la familia a través de pues la historia natural, ¿no? Y cómo la historia natural pues es una apropiación absolutamente humana de esa diversidad, de ese mundo, ¿no? Es una máquina de la imaginación perversa también la museografía. Papá, mamá, hijo, como esa familia idealizada norteamericana que va a crear ese siglo XX entero, ¿no? Hecha un diorama de museo. La siguiente. O este, que es un caso donde ya yo pude trabajar, que es
esto que ustedes ven ahí, esa ruina, es un edificio casi abandonado que iba a destruirse completamente, que era un alcázar de uno de los hijos de Colón que se construyó en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Eso es de los años 30. Y como si vemos la siguiente imagen, pues eso que ahora los turistas van y visitan y dicen, ay, mire ese alcázar, se ha conservado perfectamente desde el siglo XVI, ¿cierto? Es perfecto, pues en realidad es un divertimento de dictador de los años 50, un dictador muy famoso que es el señor Trujillo, y como él manda a traer, este es un caso de colonialidad, pero al revés, porque el tipo se habla con Franco y manda a traer dos palacios enteros de unas familias venidas a menos, seguramente que no eran muy amigas del régimen franquista, y Franco les regala el palacio entero a Trujillo para que pueda construir y recrear ese palacio de Colón. Un propósito nacional alrededor de la hispanidad, ¿no? Mientras pasa esto aquí, pues en Colombia tenemos la presencia del gran problema que hablamos en estos momentos, ¿no? Y es el problema de esas estatuas que se levantan en el momento preciso en que hay un gobierno colombiano haciéndole un guiño pues al franquismo, ¿no? Y esto que se ve acá, que uno diría es la recreación del pasado, ¿no? Pues en realidad es una manipulación museográfica de una visión muy del siglo XX de lo que, de los usos políticos del pasado. Traje este porque es muy reciente, si uno viera, y bueno, porque me encanta el tema de Trujillo, pero si uno viera, por ejemplo, el caso de todos los museos que se han construido en lo que era la antigua Cortina de Hierro, pues los casos de manipulación de la historia con fines ideológicos, eso es una máquina también, digamos, de la imaginación política hecha por gente que era museógrafa, como en el caso de lo que yo soy, que es a lo que me dedico a hacer museos en su espacio. Y este es lo que yo decía ya al final, ¿no? Que nosotros decimos, claro, ya estamos libres del paradigma, pero yo creo que el paradigma del siglo XXI en la museología y en la museografía es la idea del viaje. Este es un proyecto que es muy bello, que queda ahí en el Tolima, en el Panóptico de Ibagué, que también tuve la oportunidad de hacerlo, y es como el espacio se vuelve el mismo viaje. Ya no es el mapa puesto en la pared, como en algunos proyectos que vimos por ahí, sino es el mapa puesto sobre el museo. Y ahí ya llega, digamos, al final lo que yo quería como plantear la reflexión, no sé si lo alcanzamos a ver, pero es ese cuento de Borges que yo creo que es la definición perfecta de que la museografía y los museos no son la realidad. Los museos en realidad son unos disruptores de la realidad, unos transformadores y unos manipuladores de esa realidad. Cuando Borges dice que los cartógrafos trataron de hacer un mapa uno a uno de el imperio, ¿cierto? De tratar de recrear con la cartografía y cómo ese mapa se vuelve inútil. Y es sobre todo decir que a los museos no se les puede echar toda la carga de tener que representar la realidad en toda su experiencia, en toda su extensión y en toda en toda la capacidad de lo que es la realidad. Hay que siempre tener muy claro que los museos son espacios que interpretan, que manipulan, que transforman y que segmentan la realidad muy precisamente, y que yo creo que eso es lo que me parece que es el gran problema del museo y lo que los hace también muy interesantes y muy bellas instituciones, muy sublimes en su forma de hacer las cosas. Ya seguiremos conversando en torno a esa defensa vehemente de los museos a el... Dale, dale. El contexto en el que se está haciendo ese proyecto, por ejemplo, en el Caribe, particularmente en Santo Domingo, aquí el guiño es el que da Guillermo León Valencia con el franquismo, que hay, digamos, unas relaciones muy fuertes,
que es lo que produce que se monten ciertas estatuas, pues las estatuas que tumbaron hace, ¿cuánto? ¿3 años? ¿4 años? Ujú. Sí, esas estatuas en ese Las de estallido los conquistadores. son una relación de amor que hay entre América Latina y el franquismo español buscando una visión hispanista de las relaciones iberoamericanas. Y eso uno diría es cierto, no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con la museografía, pero tiene todo que ver, ¿no? Es una apuesta estética de un momento histórico muy particular y una manipulación política de ese momento, ¿no? De esa interpretación del pasado. Sí, y que sigue muy vigente, ¿no? Tuvimos hace la semana pasada a la presidenta del Ayuntamiento de Madrid visitando México para hacerle un homenaje a Hernán Cortés, a propósito de esas, de... Ujú, ujú, de acuerdo. Bueno, seguimos entonces tenemos aquí como un primer hilo de esta conversación, seguimos con Elkin para que nos adelantes algo de las reflexiones que traías para hoy. Ok, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo que comenzar excusándome porque se cruzan dos eventos, uno que está comenzando en este momento, que es el lanzamiento de la nueva cohorte del doctorado en estudios sociales, que yo coordino. Voy a llegar media hora tarde para poder participar un poco. Yo lo que traje fue una reflexión de orden teórico, preguntándome por la transformación del espectador, el dispositivo de exhibición y la creación en el contexto de la inteligencia artificial y en lo que podemos llamar estética algorítmica o estética generativa y la implicación que tiene eso también en una curaduría algorítmica o curaduría predictiva, ¿no? Entonces es más bien como teorizar sobre eso, presentar algunas categorías y a propósito del... ¿Quieres que vaya pasando? Sí, gracias. Quedémonos ahí, esta, por ejemplo. Como pensar tres categorías claves cuando uno piensa en un espacio de exhibición y esas categorías pueden variar. De alguna manera son permanentes en transformaciones que se dan en diferentes momentos, ¿no? Las categorías son creación, recepción y exhibición. Esas son las que me interesaría como rápidamente ver una transformación, una transformación, veamos la siguiente, y ahí me detengo un poco. Y es entender unos tránsitos en lo que yo he llamado un sistema estético, he reflexionado sobre eso, he empezado a construir unas categorías que son mucho más extensas que las que están allí, pero para resumir uno podría tener un punto de partida, que es un punto de partida que coincide con el nacimiento del museo moderno, un museo del siglo XVIII, y coincide con la aparición de dos disciplinas que son la historia del arte y la estética, también en el siglo XVIII, aparecen al mismo tiempo, y ese nacimiento tanto de la historia del arte con Winkelmann y la estética con Kant, la podríamos llamar una estética ilustrada, que efectivamente crea propiamente un modelo de creación y de recepción de la obra de arte. Y al mismo tiempo, un dispositivo de exhibición de esa obra de arte, ¿no? El dispositivo de exhibición finalmente será el museo. La recepción también irá de la mano con la construcción de un público. El público es una noción propiamente moderna, ¿no? No hay público antes, no hay público en la Edad Media, no hay público en los pueblos originarios, ¿no? Público es una noción propiamente moderna que se ajusta a la sala de conciertos, a la sala de exhibición y genera también un tipo de subjetividad. Y esa subjetividad podríamos entenderla, resumiendo todo esto, como una forma de disciplinamiento del cuerpo frente a la obra de arte o frente a lo que se escucha como un concierto o una obra de teatro, ¿no? Que está acompañada, por ejemplo, del silencio
o de unos recorridos claramente marcados en ese espacio de exhibición. Todo lo que va a dar lugar a este tipo de receptor es un receptor cuyo modelo es el de la contemplación, ¿no? Un espectador contemplativo, ¿no? Es distancia y silencio, para resumirlo. Junto con este modelo de contemplación aparece un tipo de creador, porque aparece o se construye ese tipo de creador, que es el creador genial, entendido como una unidad, no es el modelo del uno. Uno, hay un solo Picasso, ¿no? Es el modelo del uno y es el modelo que de alguna manera está presente todavía en el imaginario cuando hablamos de arte. Cuando uno sale a la calle y le pregunta a personas no muy familiarizadas con todo esto que es un artista, normalmente dirá que un artista tiene esas características, ¿no? Es una idea, además de la creación, muy unida a una época, y es el romanticismo, ¿no? La idea del creador como uno que reflexiona, que sufre, que es insustituible, ¿no? Y tener en cuenta esto es importante porque esa idea de creador tiene 250 años. ¿No? En la Edad Media no hay uno, ¿no? El creador es Dios. ¿No? En los pueblos que llamamos originarios, el creador no es uno, ¿no? Es una comunidad. ¿No? El modelo del uno es muy reciente. Ahora, con la industrialización, este modelo estético se transforma y uno lo podría llamar como una estética industrial, donde la autoría desaparece porque el modelo ya no es la obra de arte, sino la mercancía. Y cuando hablamos de mercancía, la firma del maestro es sustituida por la marca del producto, ¿no? Y allí hay una transformación muy importante desde el punto de vista de la subjetividad creativa, porque hay un tránsito del uno al ninguno. No, ninguno hizo eso, ¿no? Lo que hay es como un trabajo anónimo con respecto al objetivo, la producción de mercancías. Pero la idea de esa pérdida de autoría como una unidad desaparece. Y ya no estaríamos hablando de un público, sino de un consumidor de mercancías. Y ya no estaríamos hablando de un museo, sino de un mall, ¿no? De un pasaje, ¿no? Y lo que significa también ese modelo desde el siglo XIX de los pasajes, sobre los que reflexiona Benjamin, pero después del pasaje a la idea del centro comercial, pero después del centro comercial al usuario que compra en la pantalla, y es el modelo de la estética informacional. En ese modelo de la estética informacional ya no hay propiamente un público ni un consumidor, sino hay un usuario. Y creo que estas son palabras que utilizamos ya en la vida cotidiana, así no reflexionemos detenidamente sobre eso. Cuando alguien está ante una pantalla es un usuario, y la característica de ese usuario con la web 2.0, esto de la estética informacional, es que ese usuario ya no es un receptor pasivo que recorre un espacio cuyo recorrido ya está de alguna manera determinado, bien sea en el museo, bien sea en el mall, sino que insertado a una red por medio de la pantalla, no solo consume, sino tiene la posibilidad de producir contenido. Y esa es como la característica de esa transformación, ¿no? Se ha inventado una palabra para eso que es muy fea, pero logra dar cuenta de eso que es el prosumer, ¿no? El prosumidor es el consumidor que al mismo tiempo produce. Ya no solo consume imágenes, sino tiene la capacidad de producirlas, que está unido desde luego a las transformaciones tecnológicas en la era digital. ¿No? La fotografía, que de alguna manera tenía ya una experticia, cuando se pasa al aparato digital, no se requiere ninguna experticia para capturar imágenes, pero tampoco el secreto que todavía guardaba, por ejemplo, la cámara analógica, que era la del revelado, era todavía un secreto, ¿no? Un secreto químico, un cuarto oscuro, ¿no? Algo que era un secreto, ¿no? Los niños capturan imágenes, ¿no? Y esto pues es muy importante, ¿no? Capturan imágenes, editan videos. De modo que esta idea de la capacidad de hacer y de crear, no quiero decir de alguna manera se democratiza, sino que está al alcance del usuario cualquiera. De modo que las transformaciones que uno puede ir viendo es pasar del uno al ninguno y del ninguno al cualquiera, ¿no? Cualquiera puede producir imágenes, cualquiera puede producir sonidos articulados. Cuando en las escuelas de arte se le dice a las personas implícitamente que usted va a ser uno, de alguna manera se les engaña, ¿no es cierto? Ese modelo del uno es una ilusión. Se les podría decir, usted no va a ser nunca uno. Probablemente se convierta en ninguno, pero la esperanza es que sea cualquiera. No, básicamente como la esperanza está en el usuario cualquiera, porque es una potencia. Ahora, cuando estamos hablando de esa estética informacional, la del usuario, la de la interactividad, no la del receptor pasivo, ya está presente desde luego la lógica algorítmica,
pero lo que ha sucedido con el boom de la inteligencia artificial generativa tiene que ver con unas transformaciones también en estos entornos, en los entornos de exhibición de obras o de mercancías. Y básicamente la transformación es que desde el punto de vista de la creación, esa creación es generativa, algorítmica y predictiva. Y esto sí supone muchas transformaciones, por ejemplo, para el ámbito de los museos y de la curaduría y de la museografía, que ya, repito, se viene haciendo ese tránsito desde lo que en este cuadrito se llama estética informacional, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las colecciones, la organización de las colecciones, la clasificación. Pero también hoy en día el primer paso de todo esto puede entenderse como una curaduría de orden algorítmico o predictivo, ¿no es cierto? Que de acuerdo a ciertas indicaciones que usted le dé a la inteligencia artificial, puede organizar discursos, puede organizar guiones curatoriales. Y ahora, esto se empieza a utilizar y yo, pues como esto es muy rápido lo que vamos a decir, yo planteo mi posición, que no soy ni tecnófobo, no digo la inteligencia artificial nos va a asesinar, ni tecnófilo, decir que esta es la fiesta de, de lo predictivo, ¿no? Sino más bien como una postura ambivalente de que uno piense cuáles son los riesgos y las posibilidades que se dan en todo esto, y los riesgos y posibilidades siempre son simultáneos, ¿no? Cuando uno escucha, o yo personalmente cuando escucho a un catastrofista no le creo mucho, ¿no es cierto? Porque ya tiene una conclusión, pero al mismo tiempo cuando escucho a un tecnófilo festivo, pues tampoco le creo mucho, porque ya ha llegado a una conclusión, ¿no? Estamos en un momento como de veamos esto, por ejemplo, en contexto, cómo se está dando, y en situaciones específicas. Y en esas situaciones específicas siempre tratemos de ver qué se da simultáneamente como una pérdida y como una ganancia. Vamos a ver si en la siguiente presentación tenemos más ideas. Bueno, esta es la siguiente, esto es, ya no hay público, sino un usuario. La siguiente también podríamos, como para resumir, que ahora bien, lo que nos encontramos tanto en la estética informacional como en la algorítmica es un exceso de información, ¿no? De datos, ¿no? Esa abundancia de datos, desde luego, es inseparable también de algún modo de percepción, que no es del todo nueva. Walter Benjamin, el famoso ensayo de 1934, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, con la profusión de copias de manera masiva en un contexto urbano e industrial, está teorizando sobre algo muy interesante, y es que la percepción de las personas se transforman, y a eso le llama percepción distraída, 1930 y pico. Percepción distraída es recibir muchos estímulos al mismo tiempo y no poder concentrarme en ninguno. ¿No? Para Benjamin, la máquina era veloz, ¿no? Benjamin, 100 años después, ¿cómo entendería nuestra velocidad, ¿no? Que es una velocidad que produce vértigo, ¿no? Pero desde 1930 y pico ya se reflexiona sobre este cambio de recepción, ¿no? La estética industrial es una estética urbana, ¿no? Lo urbano es una estética de la velocidad. Y esto lo extraigo de un libro de Claire Bishop que se llama La atención desordenada, y allí tiene algunas ideas muy interesantes sobre todo esto. Ya en la década del 90, en el ámbito de los museos, y cuando estamos hablando ya de alguna manera de prácticas artísticas, el archivo empezó a ser muy importante, pero este archivo de alguna manera era controlado, y este archivo también iba de la mano con algunas reflexiones, por ejemplo, de la semiología como lo hipertextual, que funcionaba tanto en la pantalla como en el espacio museístico, ¿no? El público activo como un coinvestigador a partir de unos datos que procuraba el artista. Pero tal vez después de la década del 2000, 2010, y con el auge precisamente de las tecnologías digitales, la información es desmesurada y los mismos artistas agregan y agregan datos, y estos datos generan una gran distorsión y dispersión que se convierte en una gran carga para el espectador. La siguiente diapositiva. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando íbamos a un museo y sobre todo nos encontramos con obras compuestas por archivos, nadie puede atrapar un archivo, ¿no es cierto? Nadie.
¿no? Se exhiben, pero no se pueden ver, que es lo que siempre resulta como complejo en estas exhibiciones, ¿no? Es tanta información que biológicamente uno no puede recibirlas. De modo que de alguna manera nuestra biología o humanamente nosotros también funcionamos como el algoritmo y empezamos a seleccionar, ¿no? Y cuando hay abundante información, hay unos flujos de la mirada en la que uno selecciona y trata de hacerse una idea de estas muestras, o bien por muestreo o por ojeo rápido, por un tipo de ojear rápidamente una exhibición. De modo que, repito, aunque la tecnología transforma la percepción, biológicamente nosotros también, de alguna manera, cuando nos encontramos con tanta información, lo sepamos o no lo sepamos, también operamos como una máquina de selección. En ese sentido, desde luego, los museos, que es lo que convoca toda esta reflexión, no solo han incorporado algunas tecnologías, sino que el usuario mismo incorpora una tecnología y es el smartphone, ¿no? Creo que se ha transformado un poco la práctica, pero antes de pandemia, cuando me invitaron a hablar sobre la museografía en este contexto, una imagen para mí muy poderosa es que si antes perturbaba que las personas se agolparan frente a las obras y tomaran fotografías, lo que luego perturbaba es que las personas ya no miraban las obras, sino que uno visita los museos con la nuca, ¿no? Básicamente para tomarse selfies, de modo que uno ya no mira la obra, sino a partir de la pantalla se mira uno y testifica que está ante la obra. Lo mismo, yo no soy catastrofista con eso. Son las transformaciones de los modos de recepción y recorrer esos espacios que se han naturalizado, y hoy se recorre el espacio con el smartphone, bien para testimoniar que yo acumulo capital cultural y voy a museos, pero bien porque algunos museos hoy también incorporan desde lo más básico, que es un QR, o mediadores inteligentes que van guiando el recorrido, ¿no? De modo que hoy, como dice Claire Bishop, en esta atención distraída o percepción desordenada, satanizar un smartphone dentro de estos templos que estaban hechos para la contemplación, de pronto no es la vía acertada, ¿no? Es cómo se incorporan y cómo el usuario es activo con esto, ¿no? Se convierten también como una curaduría paralela, ¿no? Porque esto está o es inseparable, lo que decía ahora Omar, lo importante que es Instagram, por ejemplo, para estas curadurías, ¿no? Hoy esto es un ecosistema informativo donde los propios usuarios proveen información porque son los usuarios cualquiera provee contenido y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo recuerdo que cuando, una anécdota propia en investigación, cuando Doris Salcedo hizo Sumando Ausencias en 2016 en la Plaza de Bolívar, yo traté de hacer, o hice un ejercicio al que le llamé etnografía digital, y era en solo 8 días capturar todo lo que sucedía en redes sociales, en blogs y en la Plaza de Bolívar. Cuando se recogió la obra, al siguiente día con el hashtag Sumando Ausencias en Instagram había más de 500 imágenes. Esto para el investigador es muy importante, porque antes de las redes sociales, tratar de buscar documentación de una acción pública de Doris Salcedo tocaba mediarla con el museo y pedir permiso y pagar o ser amigo del artista y tener de un día para otro 500 imágenes en distintos planos, pues es una gran cantidad de información, ¿no? ¿Quién provee eso? El usuario cualquiera. Entonces creo que esa es una de las transformaciones que hay que tener en cuenta. A propósito, Siri, que decía algo de Vogue 25, algo que criticaba muy fácilmente era que fuera un evento masivo y que era un evento hecho para el espectáculo. Pues creo que esa es más bien un comodín crítico, porque hoy en día todo es espectáculo y todo está hecho para ser visto y todo está hecho para ser fotografiado. La obra que no quiera ser fotografiada es mejor que no exista, ¿no es cierto? Porque si existe se va a convertir en objeto de visión, en modo de ver y de compartir. Entonces, para redondear algo, ¿cuáles son los problemas de la estética algorítmica o predictiva? Que funciona con datos que ya están hechos, ¿no? Y con la extracción de datos y de creación humana sin que se pague por eso, sin que se pida permiso, uno de los problemas es que hay una homofilia en los gustos y en la creación. Y es que básicamente el algoritmo
Y es uno de los peligros de la curaduría algorítmica para retener público en la pantalla, darle lo que le gusta. ¿No? Esto es lo que también ya tiene dos categorías, una es cámara de eco y otra es burbuja de filtro, y quiere decir que nos quedamos nosotros, a partir de lo que nos gusta se nos devuelve lo mismo, funciona lo ideológico, a partir de mis clics de derecha o de izquierda, me devuelve de derecha o izquierda, ¿no? Y si entonces los museos, que tienen una gran herramienta con la inteligencia artificial, buscan retención, permanencia a partir de la homofilia de los gustos, hay un gran peligro, por ejemplo, en no formar públicos y no formar gustos y sensibilidades, por ejemplo, para las rupturas, para lo arriesgado, para lo que todavía no hay mirada, ¿no? Ese es uno de los riesgos. Y por último, en todo esto, pues los museos que hablan de lo bello, vayamos a la última diapositiva solo para una reflexión que creo que todo el mundo conoce, pero vale la pena reiterarla, ¿no es cierto? Y es que cuando hablamos de nubes, de archivos, de IA, la misma idea de nube nos dice que esto es inmaterial, ¿no? Que los datos son inmateriales, pero aunque estemos en el museo y el museo celebre la belleza, la memoria, cuando estamos junto con estas tecnologías no hay que olvidar que este tipo de economía es una economía extractiva, no solo de extraer datos, sino de extraer minerales, que los sistemas de propiedad están concentrados en unos pocos y que no hay que olvidar eso, ¿no es cierto? Y no hay que olvidar eso, por ejemplo, en la pedagogía que se hace con los nuevos públicos. Entonces, lo que yo traía era como una reflexión de orden teórico, como presentando distintas variables en torno a esto. Muchas gracias, Elkin. Le vamos aquí sumando capas de complejidad a esta reflexión sobre el museo y sobre quién habla en el museo. Ahora le cedo la palabra a Diego, que seguramente nos va a hablar desde otra perspectiva totalmente diferente. Siéntete en toda la libertad de... Pues muchas gracias. Bueno, por ahí, no sé si Silvia puede abrir por ahí un PDF. Te lo mando al WhatsApp. ¿Lo tienes ahí abierto? Sigue siendo, me está pidiendo, te va a pedir acceso. Dale. Bueno, mientras tanto que lo abren, aprovechemos el tiempo. Y es que lo que vengo a presentarles es contar un poco, bueno, en la conversación con Natalia, como qué traer acá, como por dónde iba la cosa. Entonces, bueno, creo que las ciudades que son intermedias con el asunto del arte tienen una vuelta completamente diferente a lo que expresaba Elkin, ¿sí? Porque en el ejercicio que se hace particularmente en Manizales, en los diferentes espacios museísticos y expositivos, pues no hay todavía un sistema concreto de muchas cosas, ¿sí? O no aparecen muchísimos actores de los que estamos acostumbrados en ciudades como Bogotá y otras en el mundo. Por ejemplo, la figura o de público, como mencionaba ahora, para nosotros es muy diferente en la ciudad, casi que existe solamente en el momento de la apertura de la exposición y de manera podríamos decirlo, escasa, aparece ese público en el transcurso de lo que dura la exposición. Tampoco aparece la figura del mediador, esa es una figura nueva que ha llevado el Banco de la República, y las visitas guiadas se daban por razón del artista que convocaba y ya. Y por último, la figura del curador también es una figura realmente nueva en términos de su existencia en nuestro país. A pesar del número de, no sé si ya abrieron por ahí, a pesar del número de salas de exposiciones que tenemos, vale la pena señalar rápidamente dentro de la historia de las artes en Manizales, y es que, por ejemplo, cuando se crea la Escuela de Bellas Artes en 1931,
que es donde empieza a aparecer como la dinámica, no es hasta 1953-54, cuando entregan el Palacio de Bellas Artes, que aparece la Pinacoteca y aparece la sala La Rotonda como espacios expositivos. Esos son como los primeros espacios que empiezan a aparecer, y luego alrededor van a aparecer dos espacios que vienen de la mano del Colombo Americano y de la Alianza Francesa, ¿sí? Que son dos instituciones de origen privado y que tienen un área cultural que promueve en cada ciudad pues, espacios de este orden. Ahí hay como un momento muy largo, y es hasta los años 90, donde se empieza a dar un nuevo espacio, y es Torres de Estancia, que es un espacio, una sala de exposición de la Universidad Nacional, pero también nace el Centro de Museos, que estaba en la diapositiva anterior. Ese centro de museos tiene 4 salas, tiene una sala de paleontología, tiene una sala de geología, tiene una sala de historia natural y una sala de exposiciones temporales. El año pasado cambió a un nuevo espacio y la Universidad de Caldas lo denominó como el Museo de la Universidad de Caldas, ahora ubicado en el Centro Cultural Rogelio Salmona. Ese nuevo espacio tiene una característica, y es que disolvió los 4 espacios que acabo de mencionar. Es decir, ya hay una sola sala, y el número de piezas que antes estaba exhibido se ha reducido a un número de piezas mucho menor. Estoy diciendo que podemos contar máximo unas 5 o 10 piezas, a lo mucho, de la variada colección que se tenía, por ejemplo, de arqueología o de geología o de historia natural. Ha desaparecido la sala de exposición temporal, y eso es importante pues señalarlo como en los cambios que se dan allí. También va a aparecer a finales pues de los 90 un proyecto que va a ser el Museo de Arte de Caldas. Ese Museo de Arte de Caldas tiene su origen en la Torre de Estancias, no porque se haya gestado directamente, sino que Alberto Moreno, que es a quien están viendo en la fotografía, el curador del museo, cuando llega a Manizales en 1984 como profesor a la Universidad de Caldas en la carrera de dibujo arquitectónico, que luego él se traslada a la Facultad de Arquitectura, con un grupo de amigos empiezan a gestar este proyecto, ¿sí? El proyecto nace en el 2000, es un museo, digamos, reciente, todavía no tiene una sede fija como tal, pero hay un asunto acá, y es que si bien en una entrevista que yo le hice a la directora ejecutiva en 2002, yo le digo, bueno, ¿y por qué este museo no se llama como el resto de los museos del país, que son museos de arte moderno? Entonces la señora me dice, doña Elvira me digo, no, porque queremos un museo que sea museo de arte, que no tenga ningún condicionante ni nada, pero cuando uno mira el ejercicio que hizo Alberto Moreno por más de 20 años, por 25 años, hay una línea que lo cruza todo el tiempo y hay una vibración, y es de la modernidad, porque Alberto Moreno hace parte del grupo de lo que denominó María Wills de los 4 evangelistas, pero él no está ahí, él sería el quinto, que es Alberto Sierra en Medellín, Álvaro Barrios en Barranquilla, Miguel González en Cali y Eduardo Serrano en Bogotá. Alberto Moreno hace parte de toda esa generación, solo que va a Manizales y pierde visibilidad, digámoslo, en campo nacional por estar en una ciudad intermedia. Y el museo, digamos que ha buscado una manera de insertarse en el imaginario social, pero todavía le cuesta ser reconocido en la ciudad. La gente cuando pregunta por un museo, alguien que llegue de visitante no logra, y le pregunta a alguien de Manizales, la gente de Manizales no logra dar cuenta de la existencia del mismo. Luego tenemos entonces una serie de espacios como el Colombo Americano, que ha buscado una ruta, y es con el arte contemporáneo. El Museo CIA, el Colombo Americano, digamos, ha hecho unas apuestas, digamos, de mayor ruptura,
en el ejercicio del arte en la ciudad. Y hay algo importante acá, y es que el Colombo Americano, la Alianza Francesa, y podemos ir pasando, por favor, han buscado unas conexiones de otro orden en términos del arte, a diferencia del museo. Y es decir, que estos dos espacios se han constituido como escenarios para los artistas locales y para los artistas regionales. El museo ha mantenido todavía una mirada sobre lo que pueda llevar del centro hacia Manizales. El Colombo Americano y la Alianza han sido mucho más arriesgada con los artistas de la región. Un espacio también importante para la ciudad es el Banco de la República, que ha venido haciendo una apuesta, y bueno, esto nos lo comentaba también Nicolás Gómez en otra conversación, y es cómo las áreas culturales pues se les está dando una libertad de hacer proyectos curatoriales con los espacios de la región, ¿sí? Como recoger. Entonces, allí tenemos dos ejemplos importantes de dos curadurías que ha hecho la anterior, por favor. El Banco de la República, la primera que tiene que ver miradas, que la curó Laura Puerta, que es parte de la colección del Museo de Arte de Caldas, y la segunda es El Rigor de la Mirada, que fue un colectivo que estaban sociólogos, población diversa, entre otros actores. Entonces, eso es importante porque es un hito que marca, digamos, la relación del arte que tiene el Banco de la República con la ciudad y con la región. A partir de eso, pues se han apostado por proyectos como el que se está mencionando ahora, el de la Ruta Botero. Este es un artista muy importante para Manizales, que tomó una decisión entre los años 50 en irse de Manizales, en parte por las posturas de Marta Traba, y se va hacia el sur, es el tío abuelo del profesor Germán, y luego regresa a finales de los años 60, como en el 68 Manizales, es director de la Escuela de Bellas Artes, y empieza a darse un fenómeno con él, y es que la ciudad empieza a tener arte público, ¿sí? Y Guillermo Botero empieza a tener unas alianzas con las instituciones, con la banca y demás. Entonces hay muchas obras de Guillermo por toda la ciudad. Entonces es importante resaltar, ahora queremos como volver la mirada sobre la obra del maestro Guillermo. Ese es un proyecto que, justo con lo que mencionaba ahora del Banco de la República, pues el banco está avalando, porque son proyectos que tienen que ver pues con la ciudad, con la región, con lo local. Continuemos, por favor. El Festival de la Imagen lo pongo acá porque el festival desde 1997 es quien ha promovido asuntos de mayor ruptura con el arte. Y hay un movimiento muy importante, seguramente varios de los que están acá han asistido al Festival de la Imagen en Manizales en muchos momentos, y hay mucho movimiento. Y ese es un movimiento que nosotros siempre hemos querido capturar, que se dé en la ciudad, pero solamente es posible en el momento o en la semana del Festival de la Imagen. Entonces todos nos hacemos como preguntas, ¿cuáles serían las estrategias museísticas, curatoriales, para tener una dinámica de este orden como lo que tiene el Festival de la Imagen en pleno en toda la semana? Porque el Festival de la Imagen se propone a lo largo y ancho de todos los espacios expositivos que tiene la ciudad, y todo se mueve igual, ¿sí? Mientras que cuando no está el festival es una línea muy pasiva todo el tiempo, y los espectadores o el público o los usuarios, para tomar la palabra de Elkin, pues son mucho menor. Continuemos, por favor. Y este escenario, que es de la universidad de donde yo vengo, que es el Salón Estudiantil de la Moda, que se fue convirtiendo, se lo fue apropiando a la ciudad. Y lo que ha sido o fue por un buen tiempo un escenario de las entregas finales de los estudiantes, se convirtió en un escenario de la cultura de la ciudad, y se hace una vez al año, se hace una sola noche, y puede recoger
entre 800 y 1000 visitantes en una noche. Es un asunto que nosotros ya tenemos contabilizado y eso nos ha llevado también a hacernos preguntas, ¿qué es lo que está buscando el público de la ciudad? ¿Cierto? Con respecto como a las exposiciones. Y por último, quiero mostrarles, este es un proyecto independiente de unos chicos de artes plásticas que se llama Cebolla Estudios, un espacio autogestionado, y ellos han empezado allí a hacer pues varias actividades, pero entre ellas, esta imagen es reciente del lunes, es una subasta de arte. Entonces, han empezado a reunir un buen grupo de personas alrededor de esta actividad y la gente ha empezado a comprar obras pues, que van en diferentes precios, pero digamos que estos son como los latidos por donde se ha movido la dinámica rápidamente del arte en Manizales. Esto lo quería mostrar porque a veces creemos que las dinámicas en las ciudades son casi todas como similares y no lo son, ¿sí? A nosotros nos faltan muchos actores. Por ejemplo, nosotros apenas tenemos una museógrafa que es Andrea Ospina Santamaría, ¿cierto? Las figuras de los curadores apenas están apareciendo. Andrea Ospina, no, pero creo que la conoces. Ella ha hecho trabajos ahí con ellos. Entonces, son figuras que apenas están apareciendo, lo que quiere decir que ese sistema del arte todavía le falta mucho por terminar de concretar, a pesar de que la Escuela de Bellas Artes va a cumplir un siglo próximamente, ¿sí? Entonces, para que veamos que los ritmos son completamente diferentes. Súper, muchas gracias por esa presentación y por esa reflexión que nos haces, Diego. Bueno, yo también tenía una presentación muy cortita, no, si está, lo que podemos hacer es tenerla allí de fondo y solamente la quiero usar como un poco como provocación para la conversación de las preguntas. Digamos, como que la gran pregunta de este conversatorio es ¿quién habla en la exposición? ¿Quién habla en el museo? En el caso, digamos, que yo traigo, que es el de Maloca, que es un museo interactivo de ciencia y tecnología, lo que ha habido recientemente es una apuesta por hacer ejercicios mucho más asociados al diseño participativo de las experiencias, a recoger las voces de diferentes actores y un poco recogiendo lo que decía Isabel en la presentación que tuvimos a las 2 de la tarde, donde ella decía, hay una polifonía, digamos, es evidente, ¿no? Es difícil en una exposición y creo que esta idea del curador, digamos, del experto que es el que habla, es algo que está, pues que cada vez es más difícil de ver en la práctica y además más difícil también de creer en el sentido en que una exposición, por pequeña que sea, siempre tiene la intervención de 2 o 3 manos en esa construcción de la experiencia, pero además está la interpretación y la voz del público. Entonces, en ese sentido, lo que hemos buscado en ese ejercicio del desarrollo de las experiencias en Maloca es de alguna manera honrar como el principio por el que nace ese espacio, que es el movilizar procesos de apropiación social del conocimiento, entendidos estos como ejercicios de intercambio y de construcción colectiva de ese conocimiento. Digamos, el concepto de apropiación en la manera en que se ha entendido en Colombia y en las políticas de ciencia y tecnología tiene que ver mucho menos con esta idea de entregarle conocimiento a las personas y entender más bien que lo que construimos son espacios de encuentro en donde podemos dialogar en torno a un tema de interés, y eso, digamos, que es un principio que nos hace pensar en cómo se construye una exposición que está trabajando en esa línea. Entonces, ahí lo que aparecen son unas premisas de diseño que tienen que ver con entender, en este caso nuestro objeto expositivo no es el arte, sino es la ciencia, es entender la ciencia y la producción de conocimiento como un proceso social, como un proceso, no la ciencia como una colección de conceptos y de conocimientos, sino como una práctica colectiva que sucede en muchos espacios, en los laboratorios, en el ámbito
de las ciencias sociales sucede en la calle, en diferentes lugares, y en el ámbito del museo sucede en ese ejercicio de pensarse la exposición. Y allí aparece también un elemento clave y que creo que también dialoga con lo que ustedes han dicho en sus presentaciones, y es esa relación con el contexto como un factor clave de la pensada de las experiencias, porque no es lo mismo hacer una exposición de arte en Manizales que hacerla en Santo Domingo o producirla en Bogotá y pensar, y ahí, digamos, hay unas realidades muy concretas y además hay unas expectativas, unos elementos que están allí siendo catalizador de esa experiencia, y es algo, digamos, que nosotros recogemos como con mucho énfasis, y es entender ese contexto y con quién estamos dialogando y de quiénes son las voces que entran allí, que me lleva como a ese segundo punto que tiene que ver con el compartir la voz, ¿no? Con el que la exposición que se desarrolla no es la narrativa de, en este caso, de una científica o de un científico que hizo un descubrimiento y se lo va a contar al público, que es un poco lo que está detrás tal vez de la divulgación científica o de otras lógicas de pensar las experiencias, sino que más bien es un ejercicio de traer diferentes miradas y perspectivas, y a través de esas miradas y perspectivas poder construir una experiencia que es una experiencia cognitiva, pero también es emocional y también es estética, y que tiene que ver con el cuerpo y con los sentidos, en donde no solamente estamos hablando de lo visual y de la contemplación y de la distancia, sino de poder vincular el cuerpo en ese proceso de aprendizaje y entender que aprendemos con el cuerpo, ¿no? No solamente a partir de la razón y la reflexión. Y finalmente, pues estamos hablando de la exposición como una ecología de mediaciones, en el sentido, y aquí lo mencionaba Isabel muy claramente, y es una cosa que nosotros en el ejercicio de investigación que estamos haciendo sobre la exposición Migrar un acto de valor, pues es muy evidente, y es que no solamente los objetos modulan la experiencia, y no solo los objetos, no solo el espacio y los textos y demás, sino que también las personas que están allí, los mediadores humanos, digamos, las mediaciones humanas también modulan esa experiencia, y en ese sentido, digamos que lo que hay en la intención de producir una exposición es la de disponer un espacio de encuentro y de interacción que va a producir múltiples experiencias, y que es algo en donde no tenemos ni la más mínima esperanza o expectativa de tener un control, ¿no? En relación a lo que va a suceder ahí, en el sentido, digamos, de la entrega lineal de un mensaje, y es ahí, digamos, en donde está como ese reto. Entonces, pues aquí hay un caso rápidamente, que es el de la exposición que les mencionaba, en donde, bueno, primero estamos hablando de un fenómeno social en un museo de ciencias, que se lee como cuando las personas les dicen ciencias, piensan en las ciencias naturales, ¿cierto? En la biología, en la física, en la química. Entonces, cuando van a visitar un museo como Maloca, esperan ver física, química, biología. Incluso le pasó a Silvia cuando estábamos en la investigación. Y parte del ejercicio de traer el fenómeno de la migración, y específicamente la migración venezolana a Bogotá, y ponerla como un tema de conversación en el museo, tenía que ver un poco con confrontar esa idea de la ciencia, ¿cierto? Y de qué es la ciencia, y entenderla como esa práctica de producción de conocimiento sobre cualquier fenómeno natural, social, etcétera, pero además construir un discurso en torno a la migración que no era solamente el discurso de cómo los investigadores entienden el fenómeno de la migración, sino poder traer las voces de esas personas que efectivamente viven la experiencia de la migración, y
trabajar también entender que desde el museo y de cada persona en el museo participando en el diseño hay unas subjetividades y unas intencionalidades en su participación en ese proceso, y el ejercicio de diseño básicamente consiste en poder traer esas diferentes voces y ponerlas en diálogo para poder desplegar ese diálogo en un dispositivo que va a continuar construyendo diálogos. Digamos, la exposición no se termina el día y la conversación no se termina el día que se inaugura, sino que es la continuidad de un proceso que se moviliza a través de esa disposición del ambiente de aprendizaje. Entonces, en esa dinámica, en esa propuesta de disponer los espacios, claramente lo que se tiene en ese proceso es, digamos, o que estamos buscando además también de construir, y un poco hablando del tema de la colonialidad y de los discursos que están detrás de este ejercicio, es de entender que estamos, de movernos en la incertidumbre, de perderle el miedo a no tener el control, ¿no? A celebrar el error también en este proceso, y transitar en un ejercicio, entender el museo como un espacio, como un foro, como un lugar de diálogo, que lo que hace es traer temas relevantes para la sociedad y para la comunidad y generar unos detonantes que permitan movilizar esos diálogos, que a veces son, digamos, emotivos y de gozo, pero otras veces también son de incomodidad y de moverle un poco el piso a las personas. Con esta exposición y con otras nos ha pasado que hay personas que no están de acuerdo con lo que está expuesto, que no entienden por qué ese tema ideológico nos pusieron el otro día en una queja al museo, porque estábamos trayendo estos temas ideológicos a un museo que es un museo de ciencias. Digamos que ese es el lugar de alguna manera que sentimos que tiene el museo, y es poder pues generar esos diálogos incluso sobre temas incómodos y ser un espacio seguro en donde se pueden abrir esas conversaciones. Ahora, se fue Elkin y no pudimos profundizar en su reflexión, pero claramente en el momento en el que estamos viviendo, no solo con la inteligencia artificial, que es lo más reciente, sino con todos los movimientos que vienen de la tecnología. Aquí la pregunta que viene enseguida, y que de hecho estaba planteada aquí, que se las quiero proponer a Juliana y a Diego, es cuáles son, digamos, no solo cuál es el lugar del museo, sino cuáles son esos dilemas éticos a los que nos estamos enfrentando cuando nos proponemos diseñar o desarrollar una exposición en este contexto como de múltiples complejidades que se han expuesto en estos espacios. Pues, yo ando un poco pesimista de la profesión de museos, muy asustado con la irrupción de la capacidad de la máquina de hacer análisis de datos a ese nivel del que hablaba Elkin. Me da mucho susto. Ya empieza en el trabajo de uno del día a día a decir ciertas personas, no, mire lo que hizo la inteligencia artificial, hagámoslo así, mire esta idea yo la puse y sale. Y yo empiezo a decir, bueno, ¿cuál es el sentido de las instituciones? ¿No? Creo que estamos en un momento crítico, crítico completamente de las instituciones, por eso creo que defender los museos como instituciones humanas es tal vez una de las últimas fronteras, es tan importante como la defensa de la democracia en un mundo plagado de extremismos alimentados por algoritmos, como lo mostraba ahorita un poco Elkin. Eh, y yo en ese sentido creo que el museo tiene
tiene un acervo que es muy importante y que creo que es lo que lo hace también maravilloso, y por eso creo que el museo tiene que seguir siendo una institución un poco anquilosada en el pasado, y es la capacidad de tener testimonios del pasado físicos, probables por lo menos por los sentidos de los seres humanos, ¿no? Porque pues, al final en una pantalla ya uno empieza a ver el pasado construido por inteligencia artificial, ¿no? Es, es lo que uno ve en Facebook, lo que uno ve en Instagram, en todas las redes sociales, y que es muy interesante, ¿no? Como animar, por ejemplo, esas fotos, colorizarlas, pero eso empieza a ser una capa, digamos, del pasado hecho ya es por máquina, no tanto por la interpretación humana. Y creo que el museo sí tiene un acervo muy crítico, y es que lo tiene en sus reservas, en sus salas de exposición, cosas que uno puede tener la certeza, o por lo menos el museo tiene la autoridad de decir, oiga, esto sí fue hecho por un ser humano, esto lo hizo un ser humano en tal momento y está catalogado, etcétera, etcétera. No fue, o no fue, bueno, yo no sé si llegaremos al momento en que una máquina logre, pues es que ya no me parece nada extraño, ¿no? Que logre falsificar perfectamente un óleo o un objeto etnográfico. O sea, no me parece ya tan descabellada la idea, pero por lo menos el registro que hace un museo, el coleccionismo que hace un museo, que ha sido tan criticado, tan duramente criticado por la decolonialidad, con la que, no me malinterpreten, estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero también estoy muy en desacuerdo de ese intento de destruir una institución que en el siglo XXI es un reflejo de esa democracia precaria, pero democracia y al fin y al cabo. Sin duda el museo está en la lógica del poder, en la autoridad, ¿no? Tú hablas, Sigrid, por ejemplo, de poder co-crear, ¿no? Que es, claro, un propósito magnífico del museo en el siglo XXI, pero de todas maneras el museo está asignado, sigue estando asignado por el presupuesto, por a qué institución está adscrita, quién decide los proyectos, quién decide los propósitos. Es por eso que pensaba ahorita en un ejemplo. Cuando yo vivía en Santo Domingo, los museos estatales de ese país solamente quieren hablar de sus héroes patriotas, como pasa en todos nuestros países, y de ese pasado colonial como idealizado, ¿no? Pero si uno les toca el tema de esclavitud, de esclavización, es un problema muy grave, y se pone gente muy nerviosa en esas instituciones. Y al mismo tiempo estaba el Centro Cultural de España, es decir, el colonizador hecho institución, proponiendo las exposiciones decolonizadoras, las exposiciones co-creadoras, las exposiciones donde se convoca a la comunidad. Y yo decía, el museo, digamos, también digamos, la institucionalidad en la que está adscrita le define su propósito, le define también su carácter. Todo esto para decir básicamente que yo creo que el museo es una institución humana, y como buena institución humana es imperfecta, como los seres humanos. Y esa imperfección es algo que yo creo que, como lo dice Sigrid, el temor a equivocarse, pues es parte, digamos, del trabajo. Uno hace algo, si uno no hace nada, pues nadie le va a decir a uno nada, ¿no? Pero si uno hace una exposición, le caen un montón de personas pues a criticar lo que uno propuso, ¿no? Pero también hay mucha gente que le gusta, y creo que eso también es el encanto, digamos, de este trabajo, y esa tensión de que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que se está proponiendo, ¿no? De migrantes venezolanos o esclavización, o bueno, el tema que sea, siempre va a generar, digamos, una polémica, y como tú dices, el espacio museográfico definitivamente es para conversaciones complicadas y tensas, muy tensas, sin duda. Bueno, yo creo que hay algo importante que está sucediendo o que nos sucede a nosotros, y se lo decía esta mañana, Sigrid, y es que nuestra mirada en Manizales se está desalojando del centro, ¿sí? Y eso es un ejercicio importante también, eh, que quería, y lo pasé por alto en la presentación, y lo otro que me quiero sumar, y tal vez el temor que nos está sucediendo con la IA y con todo esto y con el algoritmo, tiene que ver, en el caso de mi práctica, es de los discursos, ¿sí? Cómo se pueden falsear unos discursos, ¿sí? Y cómo esos discursos pueden caer, esos discursos curatoriales pueden caer en unas tendencias de lo que se está viviendo, y que realmente no pueden ser
el interés de lo que nosotros estamos viviendo en los contextos locales o regionales, o cómo el algoritmo también nos puede terminar exigiendo unas prácticas curatoriales que nosotros no vivimos y que no hacen parte nuestra, porque también es un reclamo que termina haciendo los públicos o unas comunidades sobre lo que ven por acá, ¿sí? Estas tecnologías, por estas redes, y es qué es lo que debe aparecer y qué no debe de aparecer. Entonces, me sumo a lo que menciona Julián en términos que hay que defender estos espacios expositivos museísticos que pueden ser muy criticados, pero que finalmente dan cuenta de una veracidad a través de los objetos que se han acumulado, que hacen parte de sus colecciones, que están ahí y que con ellos se pueden abrir muchas preguntas que a través de esos mismos objetos se pueden tratar de responder confrontándolos con el público que los visita. ¿Cuántos? Bueno, los que lleguen, pero creo que es importante también poner en tensión esas relaciones de lo que nos hace ver el algoritmo o de lo que nos muestra a nosotros la IA en un ejercicio muy rápido y con otras velocidades de lo que podemos pensar quienes hacemos parte de estos espacios museísticos. Gracias, Diego. Bueno, creo que tenemos mucho tema, pero no sé cómo es, creo que estamos muy colgados de tiempo, Silvia, entonces no sé si abrimos espacio de pronto, si hay alguna pregunta del público, si preguntas. Listo, tenemos. Bueno, no, pues a mí me parece súper interesante la discusión sobre pues, el lugar del museo. Yo esta mañana hice una intervención ahí un poco crítica como sobre cómo nos posicionamos cuando hablamos de trabajo con comunidad y demás. Más que con el ánimo de hacer una crítica, con el ánimo como de provocar una reflexión al respecto, que a veces creo que lo obviamos y hacemos cosas y no pensamos, o yo me he estrellado muchas veces y después llega la reflexión y hay cosas ahí chéveres. Retomando, por ejemplo, la idea del pluriverso de Escobar, que es decir, hay distintas realidades, no ver la otra cosa como yo creo, yo conozco este mundo y las demás son perspectivas de ese mundo. Eh, Estoy de acuerdo en que proteger la idea del museo me parece chévere, incluso tener esa materialidad para poderla criticar, o sea, si deja de existir, ¿cómo existe la crítica? ¿Sí? Y en ese sentido me parece clave y súper chévere la reflexión que plantean. Lo mismo el profesor cuando habla de, claro, en cada lugar los procesos, el tema del tiempo es súper lindo, decir, pues cada lugar desarrolla, a pesar de que la idea moderna y de la estética y demás nos plantea cuál es ese ideal al que debería llegar o cómo, pues al final cada quien construye su proceso en la práctica misma y cuando tú hablas de la praxis, de claro, cómo comunico conocimiento, pero no es ese conocimiento desde la conciencia, sino desde la práctica, que al final no es solamente conciencia, sino de ese, también de lo impensado, ¿sí? De lo inconsciente, de cómo apropio esquemas inconscientemente que no están en el desarrollo y el plano del discurso. Entonces, no, quería hacer como el comentario más que una pregunta, pero chévere, me gustó mucho. Yo quería decir algo que tú dices, ¿no? Y es de pensar lo impensado. Yo creo que los museos son eso. Como que la gente en general piensa que los museos son espacios para iluminar, ¿no? Pero en realidad yo creo que los museos lo que hacen es hacer conexiones que uno jamás se le habría ocurrido y que otros seres humanos las hicieron. Yo veía, por ejemplo, esto que presentó la chica de Alemania, ¿no? La investigación. O sea, yo llevo 30 años haciendo diseño, entonces para mí la Bauhaus es como la base, pues, pedagógica. Y viene hoy esta chica y me dice, oiga, es que eso en realidad es un textil peruano, ¿no? Y esa conexión que, bueno, yo no la hice y me siento un poco estúpido no haberla hecho después de haber visto tantos textiles peruanos,
y ella la hace y lo muestra y muestra la documentación y muestra los textiles. Claro, los textiles están por allá en Berlín, terrible, pero si esos textiles estuvieran debajo 3 metros de la arena del desierto peruano, pues muy difícilmente tendríamos tal vez esas conexiones que han producido cultura humana, si es que podemos, digamos, de hablar de eso sin neutralidad, por supuesto, con todas las tensiones de la colonialidad, pero también diciendo, oiga, mire, es que esto ha hecho también que cree este mundo y estas nuevas realidades. Y los museos yo creo que son creadores de nuevas realidades. Uno lee muchísimo, sobre todo a los curadores que escriben libros, me refiero, y siempre se remite a los museos como esos lugares donde se les estalló la pepa, con qué pena lo coloquial, donde se les estalló la creatividad, ¿no? La imaginación. Por eso yo hablo mucho que son máquinas de la imaginación, pues de comunidades imaginadas, como hablaba Benedict Anderson un poco, ¿no? Se necesitan museos, instituciones para crearse en comunidad, ¿no? Y crear esas nuevas sociedades. Bien, muchas gracias por cada una de las respectivas intervenciones. Estaba pensando como en varias experiencias y estoy pensando, por ejemplo, cuando uno concibe el museo como un lugar para conservar, ¿no? Pero cuando uno piensa en la conservación, también piensa que es algo como muerto. Y pensaría más vale que el museo es un organismo vivo, ¿no? Y ese organismo vivo hace que los objetos que ingresan a él pueden adquirir una nueva vida. Pero, por ejemplo, pensando un poco en los museos, llamémoslos en una perspectiva más formal, el Museo del Prado, ¿cierto? A pesar, digamos, que hay una forma enciclopédica, histórica de mostrar algunas exhibiciones, pero también se atreven a hacer otras que rompen con ese esquema. Pienso en una exposición muy interesante que tiene que ver con como el descubrir las mujeres artistas, ¿cierto? Que tiene la colección del museo y cómo Gombrich nunca las nombró. Entonces es como, llamémoslo así, desocultar todo un repertorio de mujeres artistas que tienen un valor, digamos, a la luz de la conciencia también, ¿no? De lo femenino y el trabajo que ellas hicieron, pero que fueron siempre, digamos, un poco ocultas. Lo pienso, digamos, en otro sentido, en cuando uno ve una exposición en un museo de arte moderno, ¿no? Parece que el arte moderno nos invita a estar más cercano a nuestra contemporaneidad. Y pienso en una exposición que, a pesar de uno estar acostumbrado a los museos, pues también a uno le genera sorpresa, cosas, ¿no? No todo está ya dicho. Y pienso en la exposición de Refik Anadol en el MoMA, en donde finalmente todo el mundo estaba frente a un espectáculo maravilloso, por supuesto, hipnotizado el público, pero también con música. O sea que rompe un poco el esquema de que el museo es un lugar para estar silente, sino que también es para estar en fiesta, ¿no? Es un espíritu festivo y que por supuesto no siempre, no es un asunto de lo cotidiano, pero siempre hay como propuestas que van irrumpiendo en la medida de entender cómo también se pueden presentar las distintas obras. Finalmente pienso en otro museo, que es un museo, pues digámoslo, emblemático, que es el Metropolitano de Nueva York, cuando uno descubre que a pesar de que hay unas piezas que conservan la historia, pero también hacen una relectura de sus colecciones, ¿no? Entendiendo como las temporalidades paralelas, porque siempre se privilegia el arte griego, el arte egipcio, pero también cuando hay un reconocimiento o una, digamos, una reposición de la interpretación de las culturas mesoamericanas que fueron paralelas a esas grandes civilizaciones, entonces uno va descubriendo que hay una nueva revisión sobre la manera de interpretar sus respectivas colecciones. Entonces, a la luz de eso, un poco en este contexto, quisiera como, pues no sé si sea una pregunta en realidad, pero cómo hacer para que los públicos, digamos, desmonten un poco a veces los prejuicios, ¿cierto? Juicios previos antes de ir a los museos, porque hay muchas personas que no van a algunos museos porque pues les da temor por tener desconocimiento, por no saber cuál sería el comportamiento, la actitud frente a estas obras que también provocan, ¿no? Es decir, nos confronta.
nos confronta seguramente en la ignorancia misma, ¿cierto? No sabemos ni siquiera cómo asumirlo, inclusive por siendo también personas expertas en el arte, hay obras que nos ponen un desafío bastante importante. Entonces, como ustedes han hablado de la inteligencia artificial y que además también nos confronta a todos, entonces, ¿ustedes cómo piensan que esos artefactos nuevos que van emergiendo, pues ponen, digamos, no pienso más que en crisis al museo, sino más vale en crisis sobre las formas en que nosotros operamos frente a aquello que ya está más o menos, llamémoslo así, considerado, pero que finalmente también nos pone en una especie de confrontación? Entonces, bueno, es un poco como la idea y bueno, si hay respuestas, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay algo importante. Bueno, voy a responder como en dos partes. Lo primero, creo que el ejercicio curatorial es uno de los ejercicios más válidos que se hacen en el museo frente a buscar nuevas posibilidades en relación a las colecciones que tienen los museos, como lo que tú decías, hacer relecturas de lo que se tiene, hacer cruces, poner en otra perspectiva y provocar unas relaciones que son muchas veces impensables que ocurran. Y eso particularmente lo que me encanta de la curaduría, pero también como la curaduría hace unos aportes muchas veces a la historia del arte que la misma historia del arte no se ha atrevido a hacer en su escritura, como el ejemplo que mencionabas de la exposición de mujeres artistas que hizo el Museo del Prado y que luego se convirtió en una tendencia para muchos museos en el mundo que empezaron a hacerse la pregunta sobre las mujeres. Nosotros también nos la hicimos hace como 13 años en el Museo de Arte de Caldas junto con Germán y nos hicimos una pregunta, ¿cuáles son las mujeres artistas de Caldas? ¿Sí? Y hicimos ese trabajo y frente a lo segundo, creo que pues muchos museos hacen apuestas en ponerse y buscar rápidamente en alinearse con las nuevas tecnologías y demás, pero creo que ese no debe ser el afán de un museo. Sí, creo que es una herramienta más que le da unas posibilidades para inscribirse, para hacer unos ejercicios en diferente orden, porque hay otros que ni siquiera no es que no quieran, es que no se los pueden hacer, no se lo pueden permitir, ¿sí? Porque sus condiciones son otras, sus realidades son otras. Entonces, creo que en ese sentido no hay que agobiarse en términos por la IA en algunos museos. Seguramente aquellos que son de más vanguardia, que tienen unos recursos humanos, un pool de ingenieros, de museógrafos expertos en no sé qué, bueno, y todo lo demás, pues otros no lo tienen, ¿sí? Entonces, creo que esa no es la preocupación. La preocupación del museo debe ser más, ¿qué voy a decir con lo que tengo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Cómo eso que tengo allí, pues lo pongo a hablar, a hacerle preguntas, a invitar a un público que justo como tú decías, muchas veces tiene temor de entrar al museo? ¿Cómo lo atraigo? ¿A través de qué cosas? ¿Sí? ¿Qué es lo más cercano al entorno de esos posibles o futuros espectadores para que puedan venir al museo? Por eso cuando trataba de dar cuenta un poco de manera muy rápida de lo que nosotros tenemos en Manizales, es que nuestras estrategias para llevar el público a esas salas de exposición no son las mismas estrategias que pueden tener los museos de acá. Nuestro imaginario es otro con el arte. Entonces creo que en esas posibilidades de las tecnologías, pues cada uno deberá usarlas también de acuerdo a los recursos humanos y tecnológicos que tenga. Quería reaccionar a tus comentarios con varias cosas. Una, yo creo que una de las grandes retos que tienen los museos, no solo en Colombia, sino en el mundo, es atraer otras audiencias. Porque en general las personas que se sienten interpeladas por los espacios museales son personas que ya tienen un interés por el arte o ya tienen un interés por la ciencia o por la arqueología y demás, lo cual está bien. Sin embargo, el reto está en cómo logramos llegar
a esas otras personas que no tienen ese interés, o a lo mejor lo tienen pero no sienten el museo como parte de esa identidad. Y yo lo que creo es que digamos, ese es un tema complejo que necesita como muchas estrategias. Hay que trabajar sobre el eliminar barreras económicas, por ejemplo, que es como la primera, la básica, pero no es suficiente. Hay que pensar en cómo logramos ser más incluyentes desde los discursos, desde los lenguajes, desde los temas de los que hablamos. Y identificar cuáles son esos intereses de las comunidades y construir desde ahí, digamos, construir los puentes desde ahí más que desde la perspectiva del museo y de los expertos del museo. Creo que hay como un ejercicio de aprender a leer a la sociedad y a la comunidad que es súper importante desarrollar en los equipos de los museos. Entonces, ese, sin embargo, sigue siendo pues todo un tema en este mundo museal, y ahí hay que trabajar mucho. Por otro lado, cuando hablas de esas otras perspectivas, yo creo que es muy importante, porque de alguna manera, y cuando yo planteaba la idea de la co-creación y de la participación, que es una apuesta deliberada en Maloca, también claramente es más difícil hacerlo así, por las metodologías, por los presupuestos, por muchas cosas, pero digamos eso tiene que ver un poco con poder justamente construir esos puentes. Y también hay un ejercicio, una dinámica que tenemos que movilizar desde las prácticas de los museos, y es también sorprendernos a nosotros mismos como creadores. Digamos, creo que me pareció interesante cuando Isabel decía esta experiencia que tuvieron en el museo sobre las momias, y cómo esa idea de las momias se transitó a una idea, a hablar de la muerte, ¿cierto? Eso son cosas que le pasan a uno cuando está pensando en la exposición, que empieza como a descubrir capas y capas y a encontrar como esas otras miradas. Y ese ejercicio de sorpresa, de preguntas, de inquietudes, de cuestionamientos que uno mismo tiene en ese ejercicio, pues es la oportunidad, digamos, es esa puerta también para abrir esas conversaciones inusuales y esas nuevas otras interpretaciones sobre los conocimientos y sobre las materialidades que están en los museos. Entonces creo que ahí hay un ejercicio y una responsabilidad de los equipos que estamos en estos espacios de abrir el diálogo, de abrir la conversación, de tener como las antenas abiertas para saber cuáles son esos temas de los que hay que conversar, pero también hay que estar dispuestos a sorprendernos y a buscar como esas otras perspectivas. Bien, continuando sí, con la propuesta de abrirse a esas posibilidades, digamos, perceptuales y también sociales. Yo pensaba como en el valor, por ejemplo, que pueda tener un texto como el de Immanuel Wallerstein, el de abrir las ciencias sociales, y no sé si quizás hacer como una transpolación a este asunto. Y pensaba en el valor, digamos, de incentivar, de alentar el trabajo inter y trans área, transdisciplina. Eso en términos, digamos, de la conexión que enuncias acerca de comprender qué es lo que sucede, digamos, en términos de las sociedades en las que estamos. Pues. Sí, sin duda el tema transdisciplinar, o sea, el abordaje transdisciplinar de los contenidos de los espacios es una necesidad, es fundamental poder alimentarse de esas diferentes perspectivas. De nuevo, yo aquí me siento un poco la diferente en este espacio, al estar hablando más como de los museos de ciencias y del espacio de la apropiación de las ciencias más que de las artes, pero una cosa que me hace sentir también muy en casa tiene que ver con justamente cómo encontramos, cómo tejemos esos puentes, no solo entre diferentes disciplinas en un mismo, digamos,
ámbito de conocimiento, sino también entre diferentes formas de conocimiento, ¿no? Esa relación entre ciencias y artes que está en el marco del doctorado es muy potente, pero también con los saberes y los conocimientos ancestrales y la manera en que las personas en la vida cotidiana aprenden el mundo, aprende sobre el mundo. Creo que ese diálogo también tiene que motivarse y tejerse de manera muy intencionada para poder conversar con los públicos. Yo quisiera hacer como dos reflexiones sobre el tema. Bueno, la primera es agradecerle a todos y todas por este espacio tan poderoso que se ha creado en estos diálogos que hemos visto el día de hoy. Y hay una cosa que a mí me ha pasado en la investigación que vengo haciendo doctoral y la refiero ahorita, y son los no museos, en el sentido de una cantidad, y lo hablamos a la hora del almuerzo, de una cantidad de colecciones que están siendo importantes, que tienen instituciones que las están convirtiendo como en museos. Hablando del museo como de un territorio donde se conserva, se protege estos objetos de información que hablaba Valentina. Y empiezan a aparecer una cantidad, digamos, de no museos, de colecciones, por ejemplo, científicas, de especies que están desapareciendo y que el objeto en reserva que se tiene allí se vuelve importantísimo para el diálogo y el armado de muchos procesos, incluso expositivos. Entonces me parece que esa es otra categoría también a revisar en lo que tú dices, que me parece súper importante. Yo también creo que esa institución hay que reservarla lo más que se pueda, pero están apareciendo otras que tienen unos archivos importantes y que empiezan a configurar esa nueva como perspectiva o nueva visual de museos. Quería como llevar como esa reflexión ahí a ese punto. Sí, hay uno, por ejemplo, que toca ir obligado no sé si han ido al Mirador en Ciudad Bolívar, pero no es el de la ciudad autoconstruida, porque ese a mí no me gusta personalmente, pero bueno, eso es otro tema. Es uno que es un señor que montó un café museo, y esos son los museos, no museos, que son tremendos. Si uno entra a eso, es un café, el señor era reciclador y se dedicó 30 años a recoger cuánto juguete encontró en la basura que los bogotanos tirábamos, y tiene un archivo pues de todos los juguetes de los últimos 40 o 50 años de la ciudad. Es un gabinete de curiosidades, lo ha clasificado en su sistema de clasificación así. Me has dicho, yo a ese señor y Ferrante Imperatio no le veo diferencia, y tiene su universo montado ahí, o sea, lo tiene montado de piso a techo, y lo que tú dices es muy importante. O sea, yo creo que la definición de museo es muy importante. Yo hago parte del ICOM, entonces, claro, defiendo esa definición y todo, pero hay lugares que a veces no encajan dentro de esa definición, lugares que comercian, intercambian cosas, ¿cierto? Que eso es un tabú tremendo en los museos, y sin embargo son lugares públicos donde la gente tiene experiencias significativas de aprendizaje, donde hay comunidad, donde hay intercambio de saberes, o sea, lo que es prácticamente esa idea que tenemos todos en la cabeza, y se exhibe, es un espacio público. Entonces, esos espacios también yo creo que son, particularmente creo que son los más interesantes cuando uno se los encuentra, porque también tiene una frescura, ¿no? No hay un proceso de comité curatorial, directivo para decir si esta pieza es sección o no, no, fue simplemente la persona la puso ahí. Que es un ejercicio también muy bello que se hace en los museos. En el del Río Magdalena hace unos meses, que el director, que es Germán Ferro, llegó una señora: oiga, mire, es que yo tengo una maqueta de un galeón y me parece que pues como es un museo de río, pues un galeón. Entonces, claro, y pues Germán dijo, bueno, toca aceptarlo porque pues no se le puede decir no a ciertas personas. Lo aceptó, y estábamos ahí en una conversación muy casual y yo le digo, oiga, hermano, ese es el galeón de que escribe García Márquez en Cien años de soledad, el galeón que estaba al lado de Macondo, póngalo allá al final de la línea del río. Y no hubo como ningún problema como de vamos a pensarlo, vamos a reunirnos con el comité curatorio, sino simplemente se puso ahí el objeto y empezó a hacer vida, digamos, dentro del museo. Y que creo que esos museos que tienen esas dinámicas menos de comités, de esa toma de decisiones, ¿no? De esas formas que no son las formas bogotanas, por decirlo en el caso colombiano, son muy, muy importantes en esos museos, ¿no? Esas decisiones fluidas,
son lo que yo siento que hace que tengan espíritu, por ejemplo, de un museo comunitario, ¿no? Que la comunidad va decidiendo sin pensarlo tanto y eso es lo que hace que sea único, situado y que no sea pues una mímica, digamos, de museos europeos, norteamericanos que son hermosos, los disfrutamos, pero los disfrutamos allá cuando vamos allá, ¿no? No tenemos por qué estar replicando un modelo pues que tal vez no sea tan útil acá. Yo voy a tomar lo último que dijiste, Julián. Creo que lo que nos hace falta es que los museos estén más en relación con las comunidades. Por eso muchas veces las distancias de los visitantes, del público, de los nuevos públicos, es porque no se sienten tampoco acogidos. Porque sobre todo en las regiones, los museos deben de atenderse más en ese orden y no tratar de parecer a otros museos del mundo, sino cada uno ser su museo en su propio tiempo y en su propio territorio, en su propia región y en su propio presente, discutiendo lo propio, no discutiendo a partir de problemas que no le son propios, porque creo que eso es lo que muchas veces pasa en un país como el nuestro, ¿sí? Terminamos atendiendo unos problemas o buscando atender unas cosas que nosotros no podemos atender dentro de nuestras regiones en los museos. Las propias preguntas, las propias problemas, las propias... Hay una participación en el chat. Adelante, Jimena. Buenas tardes para todos y todas. Sí, primero pues reiterar el agradecimiento por este espacio, muy, muy provechoso. Yo les quería pues, un poco recogiendo las últimas presentaciones que se hicieron. Me parece que es importante partir de la premisa de que el museo es un lugar que siempre está incompleto. Creo que el error es cuando el museo se presenta como un lugar completo o un lugar poseedor de la verdad. Sí, los museos son son instituciones vivas, orgánicas, que al igual que nosotros los seres vivos, siempre estarán incompletos y eso no está mal. Mario Chagas, museólogo brasileño, lo propone y nos decía hace poco en un encuentro, el problema no es que el museo esté incompleto, el problema es que le haga creer a las comunidades que lo visitan que está completo, porque ahí se pierde la oportunidad de entrar en diálogo y de entrar en discusión y de reevaluar las posturas que el mismo museo plantea, ¿sí? Porque cuando el museo se plantea como un lugar cerrado, poseedor de la verdad, poseedor del conocimiento absoluto, pues sesga completamente la posibilidad de diálogo con las comunidades interpretativas que tienen también un acervo y un conocimiento que hace que el museo cobre otro sentido. Entonces, eso que ustedes acaban de decir de que los museos en Colombia deberíamos preocuparnos más por las problemáticas de la museología colombiana, me parece que tiene mucho sentido, porque nos hemos desgastado por mucho tiempo pretendiendo ser una cosa que no necesitamos ser y hemos perdido en ese ejercicio una riqueza fundamental en lo que sí de verdad somos y en la riqueza en la que tenemos. Entonces, eso quería como señalarlo y por otro lado, señalar un poco con respecto a esto de la ciencia y los museos de ciencia. Yo considero que todos los museos son lugares de ciencia, ¿sí? Y creo que es importante que los museos, por ejemplo, arqueológicos, históricos, incluso de arte, empiecen a entenderse también como lugares de ciencia porque la ciencia la hemos entendido y como que tenemos un imaginario de que la ciencia es como esos lugares de bata blanca y laboratorio y guantes de látex y la ciencia no es solamente esa. Hay una ciencia social también que nos habla de otras cosas, de otros procesos y en ese sentido creo que todos los museos tienen esa potencia de ser lugares de ciencia. Por ejemplo, los museos arqueológicos tienen un montón de información científica
que nos va a permitir dilucidar muchas cosas con respecto al poblamiento del hombre en América, a cómo fuimos, a cómo seremos, incluso a lo que hemos comido siempre, a cómo hemos caminado el territorio, y eso también es ciencia. Y entonces entendernos también como un lugar de ciencia y entender los museos como lugar de ciencia, me parece que también es importante para empoderarlos y también diversificar un poco las posturas que se plantean desde el hacer museológico en los territorios. Entonces, era como esas dos cosas que quería como señalar, como esas reflexiones que me surgieron a partir de las disertaciones que han tenido en este conversatorio. Gracias. Pues fue como un cierre de lujo, Jimena. Muchas gracias por tus reflexiones. Es cierto, los museos, si entendemos la ciencia como una práctica de producción de conocimiento, claramente todos los museos podemos estar desde allí. Entonces, creo que con esta cerramos. Muchísimas gracias.